Pues la semana pasada, si os acordáis, mencionábamos un poco las diferentes partes del tabernáculo. Y una de ellas era la fuente de bronce. No sé si os acordáis de qué estaba hecha la fuente de bronce. La primera pregunta es muy sencilla. ¿De qué estaba hecha? Uy, ahí la ha dado, ahí muy bien, Gerson. De los espejos de las mujeres. ¿Y de qué estaban hechos esos espejos? Ahora sí, de bronce. Muy bien. Veo que os cuesta arrancar un poco esta mañana. De bronce, sí señor. Y estaba hecha de espejos. Así que cada vez que el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios, tenía que entrar al tabernáculo de reunión propiamente dicho, eso estaba fuera en el atrio. Cuando el sacerdote tenía que entrar dentro del tabernáculo, de la tienda cubierta, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que pasar por delante de esa fuente. Y como esa fuente estaba hecha de espejos, se veía reflejado en él. Era bronce muy pulido. Y entonces él se veía reflejado allí. Y vemos que tenía que limpiarse cada vez las manos y los pies. Y entonces vería, antes de lavarse, vería su suciedad. La suciedad que había en sus manos, después de haber hecho tantos sacrificios durante el día. ¿Os acordáis que antes de la fuente de bronce estaba el altar de bronce también, donde se hacían los sacrificios? Y el sacerdote pues estaría sucio de la sangre de los corderos, de los carneros, de todos los animales que habían llevado allí para sacrificar, del polvo del atrio, donde estaban en el desierto, ¿verdad? Y ellos iban con sandalias, con otro tipo de calzado diferente al nuestro, y aunque fuésemos con estaría sucio también los pies de arena. La arena se cuela por todas partes. Y antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse sus manos de todo lo que había tocado, de los intestinos de los animales, de todo lo que había tenido que trabajar para hacer ese sacrificio, y también del polvo del atrio donde estaba todo el altar y la fuente de bronce antes de entrar al lugar santísimo. ¿Os acordáis que el lugar santísimo estaban tablas de madera de acacia cubiertas de oro sobre unas basas de plata? Pues ahí en ese lugar tan limpio, tan resplandeciente, iluminado solamente por ese candelero de oro, tenía que limpiarse antes las manos y los pies. Así que esa fuente de bronce, aunque vemos que era un espejo, no era su característica primaria el mirarse, sino el poderse limpiar allí, sino el poderse limpiar. Esa fuente de bronce refleja también la suciedad, pero también provee el remedio para lavarnos. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, cuando está hablando de los esposos, dice a los esposos, el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos dice cómo Cristo amó a la Iglesia y nos dice que Él tenía un propósito, santificarla. Y usó un método, un medio, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ya que de ningún otro modo podía presentársela delante de Él. Y aquí en Santiago capítulo 1 volvemos a ver cómo se compara. Hicimos la semana pasada la aplicación de que la palabra es el espejo del alma, es el espejo en el que todos debemos de mirarnos. Y aquí en Santiago es de donde sacamos esta aplicación. En el versículo 23 exactamente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que considera en un espejo su rostro natural. El que considera en un espejo su rostro natural. Así que nos pone el ejemplo, nos compara la palabra de Dios con un espejo.
en el cual debemos de ir a mirarnos y ver bien y fijarnos bien lo que allí aparece, que es tu rostro. Es tu rostro. Si tú te vas a un espejo y te miras, no aparece el rostro de otra persona. Aparece el tuyo. Yo me acuerdo de un gag que había, que en un baño público había una persona mirándose al espejo y entraba otra y no pasaba. La veía cómo se miraba al espejo y de repente él hacía un gesto y el espejo hacía otro diferente. Obviamente había una persona igual que esa persona enfrente y era una especie de broma para que viera que lo que se reflejaba en sí no era lo mismo, sino otra cosa. Y entonces la persona se quedaba sorprendida, ¿no?, de que como el reflejo hacía otra cosa diferente. Pero no, si tú vas a un espejo, el de tu casa, y te miras, verás tu rostro, no verás el del otro. Y dice, tienes que fijarte. Tienes que considerarte a ti mismo. Considerarte lo que tú ves allí. Ahora, piensa ahora cómo sabrías cómo eres si no existieran espejos. Si no existieran los espejos, ¿cómo podrías saber cómo eres? No existieran espejos, ni tampoco cámaras fotográficas, ni cámaras de vídeo, ¿vale?, en las cuales podemos grabar nuestras imágenes. ¿Cómo podrías saber tú cómo eres? ¿Cómo podrías saber tú lo guapo que eres? No podríamos saberlo. Si no existieran los espejos, no podrías saber cómo eres. ¿Qué rasgos tienes? ¿Cómo es tu boca? ¿Cómo es tu nariz? ¿Cómo son tus ojos? No sabrías cómo son tus orejas. No sabrías tampoco cómo vas peinado. Si se te cae más pelo o menos pelo. No sabrías si tienes mucha barba, si tienes poca barba. No te darías cuenta. El espejo te lo refleja, te lo dice. Sabrías de qué color tienes tus ojos, porque alguien te lo ha dicho. Pero no sabrías, por ejemplo, cuando tienes la cara manchada. O cuando, no sé, cuando te has pintado mal. No lo sabrías si no tuvieras espejos. No podrías reconocerte. Si alguien te pintara en un cuadro, eso que dicen el de los derechos de autor o propiedad intelectual, alguien usa tu rostro para pintar un cuadro, tú verías ese cuadro y no sabrías quién eres tú. A no ser que fuera vestido igual que tú. Mira, se va vestido igual que yo. Quizás soy yo. No te ves. Incluso aunque fueras a un río para verte. No, yo voy a un río, soy muy inteligente, y sé que en el agua me veo reflejado. No sabes la historia del Patito Feo, ¿verdad? Que se veía reflejado en el agua y como vienen esas ondas se veía más feo todavía. No sabríamos realmente cómo somos. No te darías cuenta cuando te ha salido un grano nuevo en la cara. Y vas por la calle todo arregladito, toda arregladita y con tu grano aquí. Y todo el mundo te vería así diciendo, oye, ¿esta qué le pasa? ¿A este qué le ha pasado? Y tú tan contento, ¿no? Qué guapo voy, qué guapo voy. Sí, sí. ¿Y qué grano te ha salido aquí? Los espejos. Los espejos son importantes para nuestra sociedad. Siempre nos pintan lo poco que eran civilizados, lo poco civilizados que eran los indios. No sé si habéis visto alguna película de cuando empezaron ahí los primeros conquistadores o cuando hacían negocios con los indios, ya sean los indios de Norteamérica o los de Sudamérica, y al principio les daban cosas de mucho valor, que para los occidentales o europeos eran de mucho valor. Y los indios esas cosas no las querían. ¿Para qué quiero yo esto? No lo necesito. Pero veían que tenían un espejito o unos collarcitos así muy baratos, y esto me gusta a mí. Y se iban contentos con el espejo, ¿no? Y todo, pobrecillos. Pero hoy en día los espejos son muy importantes para la sociedad. La gente vive muy obsesionada con su apariencia y nos rodeamos de espejos para vernos cómo vamos, cómo nos queda la ropa, lo guapos que somos, lo bien peinados, el cambio de look que me he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupamos mucho por nuestro aspecto exterior y pasamos horas y horas y horas, a veces, bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero al cabo del día quizás sí, delante del espejo. Ahora, tú piensas cuánto rato has estado hoy delante del espejo antes de venir a la iglesia para arreglarte. Uy, he escuchado por ahí una exclamación diciendo, uy, ¿cuánto rato he estado? ¿Cuánto rato has estado hoy? No hace falta que lo digas en voz alta. ¿10 minutos? ¿1 minuto a veces?
Me he hecho así que la cara ni me he mirado. Quizás has estado malado, has tenido que afeitarte, has tenido que mirar bien que no cortarte y quitar toda la barba. ¿Y cuánto rato hemos estado antes de venir al culto preparando nuestro corazón para realmente prepararnos bien para venir a hacer lo que veníamos a hacer correctamente? ¿Cuántos espejos tenemos en nuestras casas? Quizás tienes uno en el cuarto de baño, ese es fijo. Tienes quizás uno en tu cuarto o en la puerta del armario, detrás, otro en el recibidor y otro quizás en algún rincón de la casa más. Y para que no te olvides, tienes otro en el ascensor. Por si sales tarde, tengas tiempo de arreglarte mientras va bajando el ascensor y cuanto más alto vivas, mejor. Más rato tienes. Nos preocupamos mucho por el aspecto externo, pero nos olvidamos de nuestro aspecto interior. ¿Cuánto rato pasamos examinándonos a la luz de la Biblia? ¿Cuánto rato pasamos examinándonos a la luz de la Biblia? Ahora, cuando vas a arreglarte, cuando vas a prepararte porque tienes una cita, porque has quedado con tu novio, con tu novia, o con la chica que te gusta, o con tu esposo, con tu esposa, porque vais a salir a cenar, por fin, después de 3 años. ¿Qué espejo buscas? ¿Le pides a tu hijo, a tu hija o a tu hermanita el espejo de la Barbie o de la muñeca que tiene, ese pequeñito, para mirarte ahí fijamente, a ver si me veo bien y me arreglo? No, ese no lo buscas, claro. Buscas el bueno, el que tenga más luz, el de los fluorescentes arriba, para verte bien y ver bien que te arreglas correctamente como tú quieres. No te vas a buscar. ¿Habéis ido alguna vez a algún parque de atracciones? Ahí en el Tibidabo tienen uno, me parece. Que tienen esos espejos de formas, que te deforman, te hacen la cara más ancha, te hacen el cuerpo más ancho o más estrecho. Depende de cómo te pongas, te salen unos dedos enormes. No vas a buscar ese tipo de espejos. Quieres un espejo que te refleje tal como eres. Es lo que hay. Te refleja lo que hay ahí. Y quieres eso. Quieres ver que si tienes un grano aparezca en el espejo. Quieres ver que si estás despeinado se refleje en el espejo. Quieres ver que si tienes puntitas negras aquí en la nariz salga en el espejo. ¿Lo quieres ver? ¿Quieres un espejo que lo refleje correctamente? Del mismo modo, también existen muchas religiones, a las cuales todas ellas intentan que te puedas ver reflejado, pero no son imágenes muy fiables, ya que esos espejos no están hechos por el experto que hace el mejor espejo. Son espejos que tienen deformaciones, espejos que tienen cierto color, cierto trasfondo, que no reflejan realmente lo que deben de reflejar. Y uno va allí y se mira y se ve muy alto, o se ve más gordo, pero se ve bien, tal como a él le gustaría verse. Y si este espejo no me gusta porque me muestra demasiado delgado, me voy al de al lado. Ah, sí, aquí me veo más anchito. O al revés. Si este espejo me muestra demasiado, no sé, ovalado, me busco otro que me muestre más cuadrado. Y vas cambiando de espejos, buscando ver aquello que tú quieres ver, pero no aquello que debes ver, que es como tú eres. Ahora, todos estamos de acuerdo que si queremos vernos como queremos ver, como somos realmente, no vamos a buscar esos espejos rotos que hay por casa, o un espejo viejo, sucio, oxidado, sino vamos a buscar aquel espejo limpio, y si hace falta lo limpiamos, pues vamos a buscar un spray y con un poco de papel de cocina, lo limpiamos para vernos bien. A veces se quedan esas motitas de agua. Pues no, lo limpiamos bien para vernos bien, porque quiero verme bien. Pues solamente hay un libro, solamente hay un espejo en el cual podemos ver bien nuestra alma. Solamente hay uno, y ese libro, ese espejo es la Biblia. La Biblia es un libro que nos refleja tal como somos.
Alguien dijo una vez que cuando leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. Cuando leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. Y en primer lugar, la Biblia nos muestra, como decíamos esta mañana, lo pecadores que somos. En primer lugar, la Biblia nos muestra lo pecadores que somos. ¿Por qué la gente no quiere saber de la Biblia? ¿Por qué la gente ya no quiere saber, escuchar ni mencionar acerca de la Biblia? ¿Porque es un libro que fue escrito hace tanto tiempo? No. Siguen leyendo a Platón, siguen leyendo a Aristóteles. Y cuanto más viejo es el libro, aún más lo leen, aún más valor le dan. No es porque es un libro que sea viejo, o hace mucho tiempo que se escribió. Es porque es un libro que le dice al hombre lo pecador que es. Es un libro que le dice al hombre las cosas por su nombre. Al pecado lo llama pecado y no le cambia el nombre, no se adapta, sino que le sigue llamando de la misma forma. Ahora, si queréis ir conmigo un momento a Isaías, capítulo 1, fijaos cómo aparecemos nosotros reflejados, o cómo aparecíamos, mejor dicho, reflejados en la Biblia. Justo antes de darnos cuenta de nuestra situación, de nuestro pecado en nuestro corazón, fijaos cómo nos vimos allí. En Isaías capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora tú, imagínate un día que te levantas y te ves así en el espejo, te pegas un susto, no te levantas más. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Qué visión tan horrible, tan asquerosa de uno mismo. Y eso es el pecado delante de Dios. Y la Biblia te lo muestra, la Biblia lo muestra así. Así de claro y así de rudo. Así te muestra la Biblia el pecado. Es lo peor que hay en este mundo. Y así abiertamente lo manifiesta la Biblia. Y durante varias semanas ha habido la oportunidad o la ocasión de decirlo así. La Biblia no esconde los pecados de los hombres, de los grandes hombres de Dios, y la Biblia siempre los ha manifestado. Cuando un gran hombre de Dios, sea David o cualquier otro, ha pecado, la Biblia lo ha mostrado claramente, no lo ha escondido. Bueno, este tema no hace falta tocarlo, para que la gente no piense mal, no se decepcione o se... No, la Biblia lo expone. Cuidado, ahí está el pecado. Este es el pecado y es horrible. A los ojos de Dios el pecado es horrible. La Biblia es lo primero que tú lees allí. El pecado. Lo horrible que es el pecado. Pero es más, la Biblia dice que ese pecado nos condena. Ese pecado nos condena. Y eso es peor todavía, que ese pecado nos condena. Y después de esto, el juicio, dice la Biblia. Y después de esto, el juicio. ¿Para qué vino Cristo? Sino a rescatarnos de ese juicio. Y qué bien que la Biblia no acaba aquí. Como esa fuente de bronce estaba allí puesta en medio entre el altar de bronce y el tabernáculo, no para que los sacerdotes vieran los sucios que iban y no se atreviesen a entrar al lugar santo. No estaba para eso, sino para que los sacerdotes pudieran coger el agua y limpiarse las manos y los pies y poder entrar limpios al lugar santo. Pues la Biblia también tiene la palabra de la solución. Aparte de enseñarnos los pecadores que somos, también la Biblia nos enseña la solución para limpiar nuestras almas. El remedio que Dios ha puesto para limpiar nuestras almas y nuestros corazones. Creer en el nombre del Señor Jesucristo.
creer en el Hijo de Dios. Eso también nos lo enseña la Biblia. Nos enseña a los pecadores que somos, a dónde va nuestro destino, pero también nos dice la solución. Qué diferente serían nuestras vidas si solamente tuviéramos conocimiento de nuestra situación, que es como la que hemos leído en Isaías, a los ojos de Dios, y que estamos condenados para siempre, y no hay solución. Qué diferente sería nuestra vida. Qué desgraciada, sin esperanza. Condenados a morir. Entonces sí que tendría lógica esa pregunta que decían esta mañana, que ¿por qué Dios me ha creado? ¿Por qué Dios me ha creado entonces si voy a morir? Si he nacido condenado y no hay solución. ¿Por qué me ha creado Dios? ¿Por qué tuvo que crearnos Dios? Pero la Biblia también nos muestra que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente aquellos que creen en Él. Dios te ha creado y te ha dado la oportunidad de creer en su Hijo, para que tengas vida eterna. Si no crees en Él, no puedes tener vida eterna. Si no crees en Él, estás en el primer grupo todavía. No puedes tener vida eterna. Pero la Biblia no fue escrita solamente para el principio de nuestra vida espiritual, para mostrarnos nuestra situación, para mostrarnos la solución, sino también para que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Es muy importante el primer paso, reconocer nuestra situación, nuestro pecado, humillarnos delante de Dios y aceptarlo como Salvador personal. Es muy importante, es lo básico. Pero no debe quedarse allí la Biblia en nuestras vidas. No debe quedarse en ese punto en nuestra vida y después ya cogemos la Biblia y la guardamos en la estantería y nos vamos. No, la Biblia está escrita para que sigamos, para que nos siga, para que la llevemos a nosotros, con nosotros durante el resto de nuestras vidas. Para ella nos reflejó quiénes éramos, cómo estábamos, pero también nos dice lo que debemos ser. También nos dice lo que debemos ser. Ahora, ¿tú conoces algún espejo parecido? Los espejos nos dicen cómo somos. Pero claro, no hay ningún espejo que nos diga cómo deberíamos ser. No debemos ser diferentes. Hay algunos que lo desean y se operan y cambian su rostro y tú ves, algunos hacen auténticos destrozos con sus caras. Pero la Biblia también nos dice cómo debemos ser. Pero para que la Biblia pueda producir su efecto en nosotros, hay que cumplir estos dos requisitos. El primero, si volvemos a Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, leemos: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La primera condición es recibir con mansedumbre la palabra. Recibir con mansedumbre la palabra. ¿De qué otra forma podemos acercarnos a la Biblia? ¿De qué otra forma podemos acercarnos a ella? Si nos acercamos a ella como cualquier otro libro, un libro de filosofía, un libro de moral, un libro de autoayuda, no encontraremos en ella más que leyes y normas. Leyes y normas que han sido escritas con el único propósito, podríamos decir, de fastidiarnos y de ponernos, o de no hacernos, o de no dejarnos hacer lo que queremos. Para muchos la Biblia es eso, un libro de leyes y normas que nos fastidian y no nos dejan hacer lo que queremos hacer, lo que hace el resto del mundo, y viven todos tan felices. Ahora, sin embargo, si nos acercamos a ella con lo que es, no es un libro cualquiera. Es un libro inspirado por Dios. Si nos acercamos a ella como lo que es, el libro inspirado por Dios, el único libro inspirado por Dios, entonces encontraremos esas leyes buenas para nosotros y necesarias para protegernos del pecado. Ya ves que hay dos maneras diferentes de entrar en la Biblia, de ir a la Biblia y de estudiarla. Podemos estudiarla como un libro otro cualquiera,
y no le damos importancia, pero si le damos la importancia o si reconocemos realmente lo que ella es, la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios, entonces nuestro concepto o lo que vemos en ella cambia. Aunque a veces encontremos cosas que no nos gustan, que nos impiden hacer cosas como el resto de la gente, pero vemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Solemos dar importancia a las cosas por quien nos las ha dado. Cuando tú recibes un regalo, depende de quién lo recibas, pues a veces solemos darle más importancia que otra cosa. Quizás tú recibiste algo especial de una persona especial para ti. Y esa cosa, aunque quizás sea una carta, una postal, la tienes ahí guardada como tu mayor tesoro. Más que aquel escalestri que recibiste cuando eras pequeño, que era tan importante para ti, y pasaste tantas horas jugando con él, eso que ya no lo tienes. Pero esa carta, esa postal o ese, yo qué sé, ese trocito de algo que alguien te regaló en un momento específico en tu vida, le diste mucho más valor. Porque le diste mucho valor a esa persona que te la dio. Pues esto nos lo ha dado Dios. Dios nos ha provisto esta palabra. Recibir con mansedumbre la palabra, con una actitud apropiada de mente y corazón, con una actitud apropiada de mente y corazón. ¿Cómo vamos a leer esta Biblia con orgullo? La palabra de Dios, con orgullo. A ver qué nos dice aquí. Uy, esto no. Yo creo que eso está erróneo, ¿eh? Esto no. Yo creo que no hace falta. Esto tampoco. Esto tampoco. Y nos ponemos por encima de Dios. Muchas veces. Ahora, si le damos la importancia de nos la ha dado Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, aquel que mandó a su Hijo para rescatarnos. Entonces esas leyes y esas normas que a veces nos entristecen o nos duelen o nos hacen daño, las tomaremos de otra forma diferente, porque las recibimos de Dios. Y el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Es muy fácil ser oidor. Me siento y escucho. Y no hace falta ni pensar lo que escucho, claro. Me siento allí, yo dejo que pase el rato y escucho y ahí se acabó todo. No, pero sed también hacedores y no tan solamente oidores. Sin la práctica de lo que leemos, si no ponemos en práctica lo que leemos, nos convertimos en hipócritas. Y entonces la Biblia no llega a tener su efecto en nosotros. Y muchas veces llegamos a un punto en nuestras vidas que estamos desanimados o desesperados porque vemos que las cosas no nos van bien y tenemos más problemas que soluciones. Y es entonces cuando vamos a buscar la palabra de Dios o cuando buscamos a Dios en oración. Claro, si hubiésemos sido hacedores de la palabra, más que solamente oidores, muchas veces no nos encontraríamos en esas situaciones, en esos problemas, en esas disyuntivas, en las que tenemos que tomar decisiones urgentes, que a veces no hay ni tiempo que pensar en ellas. Si hubiésemos sido hacedores antes, muchas veces nos impediría haber llegado a ese problema, a esa situación. A veces nos desesperamos porque no somos vencedores en la vida física, en la vida cotidiana y en la vida espiritual. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no puedo? Porque no somos hacedores de la palabra tal como deberíamos ser. No somos hacedores de la palabra tal como deberíamos ser. Nos hemos convertido en oidores. Y nos vamos escuchando, y sí lo sabemos. Y cuando escuchamos que el predicador va a hablar sobre un tema, ese tema ya lo escuché hace 3 años. Ya no hace falta escucharlo más. Apago y pienso en mis cosas. Pero hay que ser hacedores también.
poner en práctica la palabra. Mira lo que nos compara. Si alguno es oidor pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nadie hace eso. Por la mañana, si tú vas al espejo y te miras una vez y después te vistes y te vas. Y te vas con los pelos así, todo sin afeitar, las lagañas o los mocos, si has tenido mocos por la noche, y sales a la calle. Nadie hace eso, ¿verdad que no? ¿Aquí una vez le he hecho alguna vez? No. Y si se te ha pasado porque corrías tanto, creo que has vuelto para atrás un poco y ya llegaré tarde. Y te has ido a casa y te limpio la cara. No. Lo que haces es fijarte bien. Jesús es presentado también como el Verbo, o la palabra en Juan 1. ¿Se lo acordáis en Juan como cuando presenta al Señor? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra. Y Jesús es presentado como la palabra. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue odiado por los máximos representantes de la ley, o los que se creían máximos representantes de la ley, los fariseos y los escribas. Ellos estaban empapados de la teoría, de todo lo que decía la ley. Y eran estudiosos y ellos la escribían, la interpretaban para el pueblo, pero Jesús fue odiado por todos ellos. Porque Él era el único que cumplió toda la ley. Jesús fue el único que cumplió toda la ley. Y no solamente en su actitud, en los hechos que hacía, sino en su espíritu. En los hechos que Él hacía, en sus acciones, en sus obras, y también en el espíritu que decía la ley. Y Él era el espejo en el que debían mirarse. Y se miraban ahí y no les gustaba. Y no les gustaba lo que veían. Pero Jesús no vino para condenar a los hombres, sino para que tuvieran vida en Él. Para que tuvieran vida en Él. Y Él cumplió la ley por cada uno de nosotros. Y Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no solamente habló, sino también obró, conforme a lo que hablaba. Puso en práctica. Fue la máxima expresión de poner en práctica la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. La palabra viva de Dios estaba allí, hecha carne. Jesús. Y en tercer lugar, eran 2 puntos, pero hay un tercero. El 25, para que la palabra pueda producir en nosotros su efecto, también el versículo 25 nos dice cómo hemos de mirar en ese espejo. ¿Cómo hemos de mirar en ese espejo? Atentamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí está el resumen de estos versículos que hemos leído. Pero tú tienes que mirar bien atentamente en esta ley, no en otra. Tú tienes que mirar más atentamente si coges ese espejito pequeñito que tiene tu hija de jugar, tu hermanita pequeña de jugar, para ver algo. Estarás ahí mirando atentamente y no verás casi nada. Por mucho que mires, no verás casi nada. Pero no en esta Biblia, no en esta palabra. Porque aquí sí que lo ves todo, lo refleja todo perfectamente. Dice que tienes que mirar atentamente. Atentamente. Ya hemos dicho que si nosotros vamos con esa actitud de recibir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, la ha escrito Dios, y Dios quiere que yo sepa estas cosas, vamos con una actitud diferente. Pero además debemos de ir con esa disposición
o esa intención de escudriñar bien lo que aquí dice. ¿Por qué lo dice? ¿O cuándo lo dice? ¿Qué relación tiene con otros pasajes? Y estudiar con profundidad. No hay microscopio que se haya inventado suficiente capaz, o telescopio suficiente grande que se haya inventado suficientemente capaz para descubrir, para discernir, para escudriñar todas las profundidades de lo que aquí podemos encontrar. Y tú vas a ir a una librería evangélica o vas a buscar en las bibliotecas libros que hablan acerca de la palabra de Dios, acerca de temas que se mencionan, y hay libros y libros y libros y libros, y libros y libros y libros. Y no se va a parar nunca de escribir acerca de la palabra de Dios hasta que el Señor venga a buscarnos, de la profundidad que aquí hay. Por eso hay que mirar atentamente. Atentamente. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo leo yo la Biblia? ¿Con qué actitud me acerco yo a la Biblia? ¿Con qué actitud? Y finalmente, ¿qué hago con lo que leo? ¿Qué hago con lo que leo? La Biblia debe ser nuestro espejo. A ella debemos de acudir para ver lo que somos y lo que debemos ser. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, porque ella, Señor, es nuestro espejo donde tú nos muestras, Señor, tu verdad, lo que tú quieres de nosotros, Padre, lo que debemos de cambiar. ¿Cómo quieres que seamos nosotros, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra? Te damos las gracias por ella, Señor, y pedimos que nos ayudes a no ser oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Señor, tú nos has dado las herramientas necesarias y tú nos has dado el Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Padre Santo, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a acabar con un himno, puestos de pie, hermanos, con el 145. Perdón, el 146. A la vista. Aleluya.
Sí, Padre, te damos gracias por este día, Señor, y te damos gracias por tu palabra compartida, Señor, y que podamos meditar en ella y podamos sacar conclusiones de alguna manera, Padre, para nuestra vida espiritual, Padre. En tu nombre precioso. Amén.